Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro día, siempre la jornada con la palabra de Dios y bendecidos, como decimos, es decir, la fuerza del bien decir de Dios en nuestra vida. En este día, Deuteronomio 31, 1, 8. Hablamos de Josué, a quien Moisés le dice, tienes que ser fuerte y tienes que ser valiente. Es decir, en este día la Josué lleva Joshua, que quiere decir justamente Salvador, Mesías, viene a ser. Pero entonces, en este día, los días que nosotros vivimos en el transcurrir de nuestra jornada, tenemos que ser también liberadores, tenemos que ser personas que ofrecen buena vida, salvación a los demás. ¿Qué nos dice este libro del Deuteronomio? El Señor me ha dicho, no pasarás ese Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá delante de ti esos pueblos para que te apoderes de ellos. Josué pasará delante de ti como ha dicho el Señor. Sean fuertes y valientes, no teman, no se acobarden ante ellos, que el Señor tu Dios avanza a tu lado. No te dejará ni te abandonará. Esta es una partecita, entonces, como la palabra del Señor hoy nos invita, ¿verdad?, a tener coraje, a ser valientes, a ser fuertes. Pero el Señor también, hay otra teología muy interesante que nos está mostrando hoy, queridos hermanos. Nosotros tenemos nuestros tiempos, el tiempo de cada uno es un tiempo cumplido. Son días contados de nuestra existencia. Eso es lo que le está diciendo a Moisés. Le está diciendo, no pasarás el Jordán, es decir, 120 años mangoreco. Entonces has cumplido todo tu ciclo, toda tu generación ya ha pasado. Pero y lo lindo es que como Moisés no ha surgido, dice otro profeta, otra persona igual a Moisés. Quiere decir que la tierra prometida. No, incluso le hace ver, ¿verdad?, toda esa tierra prometida, el vigor y la fuerza que tiene todavía Moisés hasta este momento. Pero el Señor le dice, bueno, ya cumpliste tu misión. Upeaje y tende ahí lleva entero vete allá por lo mismo, que el Señor nos puede decir, ya cumpliste tu misión y somos capaces, ¿verdad?, de ofrecer, de dar esa posibilidad a los demás. Pero para eso también tenemos que entusiasmar al que va a llevar adelante esta misión. Sé valiente, sé fuerte, es lo que necesitamos y eso solamente lo tenemos desde Dios. Pero a Dios lo recibimos, a Dios entonces nosotros lo tenemos en la medida en que cada uno de nosotros, papá, mamá y los demás, ofrecemos a Dios. Porque ofreciendo a Dios entonces vamos formando y educando a los demás para tenerlo en nuestra propia vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.